Espíritu renueva vida, porque tú soplas en mí tu aliento, pero como... Y bueno, la prédica de hoy, de esta tarde, yo la titulé Una generación diferente. Voy a repetir el título, Una generación diferente. No sé si ustedes, pero yo, más o menos cuando se está acabando el año, no pregunto nada. ¿Qué tal tu año? ¿Cómo te fue? La verdad, no. Pero este año lo quise hacer. Y empecé con unos compañeros de trabajo. ¿Qué tal estuvo tu 2024? Yo quiero que vayas pensando en eso, porque ahora que finalicemos, vamos a sentar con cada uno. De pronto hagamos un círculo con sillas y todos compartamos la respuesta. ¿Qué tal estuvo tu 2024? Yo empecé preguntándoselo a algunos de mis compañeros de trabajo. Estamos todos almorzando juntos y todo el mundo fue, no, espectacular, súper bien, me encantó, de maravilla, el mejor año de mi vida. Pero por alguna razón yo no les creí. Y cuando tuve la oportunidad de sentarme con cada uno, o de pronto con esos mismos, pero de dos en dos, volví y les hice la pregunta, ¿y qué tal tu 2024? Y la respuesta fue totalmente diferente. Duro, duro, duro. Estuvo terrible este 2024. Una montaña rusa de emociones. Y eso se lo pregunté a mis compañeros de trabajo, pero también a otros jóvenes. Me he dado cuenta que estoy rodeado de muchos jóvenes. No me molesta la gente adulta, pero me rodeo de muchos jóvenes. Y también les estuve preguntando a ellos. Y todo el mundo también, duro, duro. Fue un año muy difícil. Me pasó esto. Cada una de las áreas de su vida me lo iban diciendo. Pero aunque eso, pues digamos que a primera vista no es tan chévere, yo quedé encantada, yo quedé feliz. Porque en esas personas que me dijeron que tuvieron un 2024 súper difícil, fueron los mismos jóvenes en quien yo vi un acercamiento hacia Dios. Y tiene sentido, porque tendemos a buscar a Dios es cuando la cosa está fea, ¿verdad? Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, lastimosamente es así. En la mayoría de los casos. Y yo vi jóvenes. ¿Qué vi yo en este 2024? Yo no voy a contestar cómo estuvo mi 2024, pero ¿qué yo vi espiritualmente en este 2024 con todos estos jóvenes que me rodean? Yo vi jóvenes que cada vez se siguen estando cada vez más enamorados de Dios. Yo vi muchos jóvenes, incluidos muchos de los que están aquí, que cada vez buscan más leer la palabra, estar en oración, estar en intimidad. Amén. Pero también yo vi muchos jóvenes con muchas preguntas. ¿Y cómo debo leer la Biblia? Y esto se debe hacer así. Y las mujeres, pero yo cómo me debo vestir. Y sí puedo ir así a la iglesia. Y estuve leyendo esto y estaba encantada, pero llegué a este capítulo y no lo entendí. Y me siento regañada. Eso sí es normal. Sí es normal sentirme regañada cuando estoy leyendo la Biblia, pero estoy orando y yo antes sentía la presencia del Espíritu Santo, se me ponían los vellitos de punta, yo lloraba y ahora no siento nada, es como si estuviera orando en vano. ¿Es normal o no es normal? Muchísimas preguntas. Y aunque yo sé que no es chévere tener muchas preguntas, estar bombardeados de preguntas y tener muy poquitas respuestas, a mí me encanta ver eso. Me encantó o me sigue encantando qué es lo que yo estoy viendo en este 2024, porque eso me dice a mí que estoy viendo a una generación que están buscando de Dios. Eso me demuestra que estoy viendo en un 2024 unos jóvenes que están orando, que lo están buscando de todo corazón, adorándole en espíritu y en verdad, y de un Dios que les está respondiendo, que está escuchando, que está respondiendo, que los está inquietando. ¿Y por qué los inquieta? Porque simple y sencillamente quiere empezar a moverlos. Entonces, súper bien, eso me gusta, me encanta. Lo que no me encanta tanto es que también veo o he visto en estos últimos años, pues hablo desde que yo soy cristiana, porque pues yo sé que esto lleva muchísimo más. También veo personas, o más bien veo un Dios que ama a tantas personas que no lo aman a Él. Aman la bendición que les puede dar, aman la universidad, esa carrera, aman el trabajo, aman a la familia, a ese esposo, a esa esposa, a eso material que Dios les puede dar. Y una vez esa persona lo recibe,
le es infiel a Dios una y otra vez. Pero yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que nosotros somos una generación diferente. El título de la prédica, una generación diferente, porque es lo que yo estoy viendo en este 2024. ¿Qué estoy viendo yo? Una generación de jóvenes que están buscando anhelar a Dios, que han escuchado una palabra y quieren saber qué significa esta palabra. Estoy viendo unos jóvenes que están firmes en sus tiempos de oración, tienen una petición y no la sueltan hasta ver esa oración, esa petición materializada. Veo unos jóvenes determinados. Estoy viendo a una generación que está haciendo oídos sordos a todos esos matadores de la fe, a todas esas personas que están diciendo: ¿y tú por qué sigues creyendo en eso? ¿Tú por qué sigues orando en eso? Si eso es muy grande, muy difícil. Estoy viendo jóvenes que dicen: pero es que yo tengo un Dios grande. Estoy viendo jóvenes que con sus acciones, en pocas palabras, están diciendo: sigo creyendo en aquel que sana enfermos, en aquel que resucitó al muerto, en aquel que restaura familias enteras. Sigo creyendo en aquel que alimenta al hambriento. En pocas palabras, veo una fe fuerte a través de las acciones de estos jóvenes. Veo jóvenes que están diciendo en pocas palabras: mi fe sigue intacta. Pero también estoy viendo una generación que simple y sencillamente se cansó de hacer lo mismo. Chicas que me dicen: quiero empezar a darle frutos al Señor. Ya me dieron una palabra, ya sé cuál es mi llamado, sé cuál es el ministerio que Dios quiere que yo tenga. Quiero empezar a ejercitarlo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo evangelizo? Quiero prepararme, ser más fuerte en palabra. ¿Por dónde empiezo? Estoy viendo una generación que se cansó, se está cansando de ser igual, de hacer lo mismo, y quieren ser diferentes. No le tienen miedo a ser diferentes en sus casas, en su universidad, en su colegio, en su trabajo, en su iglesia. Una generación que también reconoce que cumplir con la voluntad de Dios no es fácil. Muchas veces duele, muchas veces cuesta, nos da durísimo a nivel emocional. Me incluyo, sin pena, yo me incluyo en ese grupo. Hacer la voluntad de Dios muchas veces cuesta y nos da durísimo emocionalmente. Estoy viendo en el 2024 y me incluyo en ese grupo de jóvenes que queremos estar enfocados tanto en lo espiritual, que queremos que el sí de Dios sea nuestro sí y que el no de Dios sea un rotundo no para nosotros. Pero es muy duro, muy, muy duro, y no sabemos muchas veces cómo hacerlo. ¿Les pasa? Muchas veces no sabemos. Pero cuando no sabemos cómo hacer algo, ¿qué debemos hacer? Ver qué dice la palabra sobre eso, para saber qué nos quiere decir, cuál es la instrucción que Dios tiene para nosotros sobre ese tema. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, exactamente de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Y qué estamos viendo aquí? La Biblia nos está hablando de un Jesús que no es indiferente a nada de lo que nosotros vivimos, que no es indiferente, no fue indiferente a cada una de las cosas que nosotros sentimos. Es más, es tan profundo que utiliza la palabra incapaz de, resalto, compadecerse. ¿Qué es compadecerse? Es sufrir junto con. Eso es lo que significa. ¿Y qué es eso? Eso es lo más profundo. Porque es diferente que a nosotros, digamos, que a ti te digan: no, la casa de tu vecina, la de la Torre 8, se incendió. El apartamento se incendió. Dejaron una vela prendida en el lugar equivocado. La empleada se salió a sacar el perrito y se incendió. Gracias a Dios no hubo muertos, pero se incendió. Es diferente. Uno lo siente fuerte, ¿verdad? Qué dolor. Pero uno no siente el mismo dolor a como si ese hubiese sido nuestro apartamento, el lugar en el que nosotros vivimos. Pero tenemos un Jesús que lo sabe, porque dice compadecerse. Él sufrió junto con nosotros
Pero también estamos viendo a un Jesús que, aunque sintió y experimentó cada una de nuestras situaciones, de nuestras emociones, nunca pecó. El libro de Oseas, ¿qué nos dice? Bueno, depende de la versión. La que a mí me gusta, dice: el pueblo está siendo destruido por falta de conocimiento. Otra versión dice: mi pueblo fue destruido porque no me conoce. Hablando Dios aquí. Pero este no fue el caso de Jesús. Vemos a un Jesús, la Biblia nos describe a un Jesús que desde muy joven sí sabía lo que era la palabra de Dios, sí conocía las Escrituras. Lo sabía muchísimos años antes de empezar su ministerio. ¿Dónde está la prueba? En los evangelios. Libro de Lucas, capítulo 2, versículos 45 al 47. Estamos viendo a un Jesús de 12 años que va con su mamá, que va con su papá al festival de Pascuas. ¿En dónde? En Jerusalén. Fueron al festival como todos los años y debían regresarse a Nazaret como todos los años. Pero esta vez fue diferente. El niño Jesús se quedó en Jerusalén y sus padres, como unos locos, lo estaban buscando. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? No lo encontraron, decidieron devolverse. ¿Y qué dice la palabra? Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron. ¿Dónde estaba? En el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Y esto es clave. El conocimiento, la palabra de Dios es clave si queremos ser una generación diferente. ¿Por qué? Porque es muy difícil vivir en un mundo en donde todos los días, casi que todo el tiempo, estamos siendo guiados, estamos siendo tentados a caer en ciertos pecados, en pecados de todo tipo. Es muy difícil vivir en un mundo así y salir victoriosos sin saber lo que dice la palabra, sin conocimiento. ¿Por qué? Porque es en la palabra donde recibimos la estrategia, donde Dios nos habla. Dios es vida, Él es la Biblia. Leer la palabra de Dios es escuchar la voz de Dios. Por eso Josué capítulo 1 versículo 8 dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Pero muchas veces esto nos cuesta. Y es allí donde yo te digo, ten mucho cuidado. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos, siguiendo el tema de esta generación de jóvenes del 2024 que yo veo tan metidos en las cosas de Dios, que están enamorándose de las cosas de Dios, eso es como cuando alguien nos empieza a gustar. ¿Y qué sucede? Todo el tiempo queremos estar con esa persona. De pronto, si era una vez al mes, ok, ya llega un tiempo en donde no es suficiente, tiene que ser semanal. Luego llega un punto donde quiere ser todos los días y queremos conocer más y más a esa persona y que esa persona nos conozca más y más a nosotros y ver cómo somos ese complemento perfecto. Exactamente así funciona nuestra relación con Dios. Sabemos que Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Es bien, un puntico. Está en todas partes. Y aunque nosotros sabemos que Él está en todas partes, que Él está no al lado de nosotros, está en nosotros, en la universidad, en el trabajo, en nuestras casas, lo cierto es que muchas veces lo relacionamos, o el lugar donde decimos vamos a tener este encuentro con Dios, esta cita con Dios, es en donde, en la iglesia. Pero llega un punto en donde venimos los domingos súper juiciosos, estamos felices, sentimos la presencia de Dios, estamos adorando, leyendo palabras, estamos orando. Pero llega un punto donde ya eso nos queda pequeño, demandamos más. Y empezamos a venir los sábados, chévere, bienvenidos. Pero llega un tiempo en donde eso ya tampoco es diferente y una vez más demandamos más. Queremos conocer más a Dios, ¿nos ha pasado? Y al fin de semana nos queda corto. Y entonces, ¿qué pasa? Lo empezamos a incluir en nuestra semana. Empezamos a orar, a escuchar música cristiana, alabanza, adoración. Empezamos a leer palabra. Pero muchas veces no entendemos lo que leemos. Muchas veces nos da sueño, nos sentimos perdidos.
¿Y qué pasa cuando en esos momentos en donde estamos enamorados hay un obstáculo, que la otra persona se mudó de ciudad? Si estás enamorado de verdad, eso no es impedimento. Viajamos. Y si no hay plata, videollamada. Como sea, pero nos vemos. Como sea, pero hablamos, ¿verdad? Exactamente lo mismo pasa con Dios. No vamos a permitir que al que no entendamos la Biblia, que de pronto estemos cantando y de pronto no entendamos lo que estamos cantando, o en esos momentos de nuestra casa no sintamos nada, eso no es impedimento. Cuando de verdad estamos enamorados de Dios, entonces vamos a buscar otra forma de acercarnos a Él. ¿Y qué tendemos a hacer? Escuchamos otros predicadores, buscamos devocionales, compramos libros cristianos, porque se nos facilita más que otras personas nos entiendan, nos explique lo que dice la palabra, a que cuando nosotros mismos la estamos leyendo. Y eso no está mal. Mi mensaje de esta tarde no va enfocado a que no escuche música cristiana, a que nosotros aquí en la iglesia, de hecho, no tenemos una lista de escucha a estos predicadores, no escuches a estos predicadores, ve a este lugar, no vayas, no puedes leer esto. Nosotros no tenemos esas listas. Pero lo que sí te quiero decir es, ten mucho cuidado. La invitación que yo te hago es, empieza a ser selectivo con lo que escuchas, con las personas, incluso las personas que dejan que se te acerquen. ¿Por qué? Porque si tú alimentas tu espíritu, el espíritu es lo que te va a dominar. Y viene la tentación, viene una situación difícil, pero como tu espíritu es lo que más gobierna en todo tu ser, no vas a caer a la tentación, porque tú sabes lo que dice la palabra. Sabes que no está correcto hacer eso, pero si tú te estás alimentando con las cosas carnales, pues las cosas del mundo es lo que te va a dominar en todo momento, en todo lugar. Si tú te juntas con 3 personas que son chismosas, no, yo no soy chismoso, pero es que son buena gente, me hace reír, tarde que temprano tú vas a ser la 4ª persona chismosa en ese grupo. Si tú te juntas con 5 personas que son pesimistas, tarde que temprano vas a ser el 6º pesimista en ese grupo. No te vas a dar cuenta tú, te vas a enterar porque las personas a tu alrededor van a notar el cambio y te lo van a decir. Entonces yo te pregunto, ¿tú quieres crecer? ¿Quieres ir a un nuevo nivel? Incluso antes de que empiece el 2025, ¿quieres ir a un nuevo nivel en lo que queda del 2024? Entonces, déjame decirte, al nuevo nivel se van con las personas correctas. ¿Cuáles son las personas correctas? Rodéate de personas que también quieran ir a ese nuevo nivel. Te lo repito, hay que empezar a ser celosos. Que tú escuches a una persona que canta bonito, que canta cosas de Dios, no quiere decir que esa persona sea salmista, no quiere decir que sea un adorador, no quiere decir que tenga unción, no quiere decir que esa persona va a guiarte a la presencia de Dios, que cuando canta va a cambiar toda la atmósfera espiritual, no quiere decir. Que tú escuches a un predicador no quiere decir que tenga respaldo, que tenga el sello del Espíritu Santo de Dios. Que tú leas un libro, en el título diga se es cristiano, no quiere decir que va a ser alimento espiritual para ti. Hay que tener en cuenta ciertas cosas. Primero, somos seres tripartitas. ¿Qué significa eso? Tenemos cuerpo, tenemos alma, pero también tenemos un espíritu. El cuerpo, la parte exterior, la parte física. Yo soy delgada, soy trigueña, cabello negro. El alma, mi personalidad, son mis emociones, la parte almática. El espíritu es la parte más profunda de nuestro ser y es lo que nos conecta con Dios. Amén. Nos conectamos con Dios a través del espíritu. Y entonces, al buscar alimento espiritual, hay que tener cuidado, porque de pronto ya es muy fácil caer en eso. No estamos alimentándonos espiritualmente, sino que muchas veces se está alimentando es nuestra alma. Hay que tener cuidado porque es decir, la parte de las emociones, la parte almática. Y a mí me pasó. Por eso se lo digo, hay que tener mucho cuidado. Un tiempo atrás, una vez, así como muchos de nosotros, alguien me dijo, mira, escucha a este predicador buenísimo, un hombre de Dios tremendo, unción. Uno sale renovado, transformado cuando uno escucha su palabra.
preciso para cuando yo dije voy a escucharlo, yo estaba pasando por una situación difícil, yo estaba muy triste. Y dicho y hecho, yo lo escuché. Mira, yo de esa prédica yo salí otra. Yo dije, mejor dicho, este hombre levanta el que sea. Y luego otro día estaba otra vez triste y dije, bueno, voy a escucharlo. Y otra vez salí renovada. Y yo, no, tremendo cómo Dios utiliza a este Señor. Qué unción, qué presencia, qué palabra, poder de Dios. Pero resulta y pasa y acontece que un día ya yo no estaba triste. Ya yo había salido de esa situación, pero yo seguía enamorada de Dios. Y yo quería escuchar palabra. Yo quería fortalecerme espiritualmente. Yo quería tener alimento espiritual. Y yo dije, voy a escuchar otra vez a este Señor. Y no sentí nada. No aprendí nada. Y ahí estuve analizando y yo dije, ¿y si hubiese estado triste y hubiese escuchado esta palabra, qué hubiese pasado? Otra vez hubiese salido restaurada. ¿Por qué? Él no está alimentando mi espíritu. Él está alimentando mi parte almática, mis emociones. Y es diferente, es lo que trato de decirles. Hay que tener cuidado con eso. ¿Quieres alimentar tu espíritu? Entonces busca fundamentadores, busca maestros, busca personas que escudriñen la palabra de Dios, pero no cualquiera. Personas que cada vez hablen menos, vivan menos, se muevan menos por información y más por revelación. Personas que tengan el sello del Espíritu Santo de Dios, personas de unción, de revelación, amén. Van a ser personas que de pronto vas a llegar triste por esa situación, y de pronto vas a salir siguiéndote estando triste, pero vas a recibir alimento espiritual, vas a recibir palabra de Dios, te va a confrontar. Entonces a la respuesta de esa niña que de pronto al inicio un día me dijo, yo me siento regañada cuando leo ciertas partes de la palabra, sí, viene de Dios, porque a través de la palabra somos exhortados por un Padre que nos disciplina, que nos ama. Si queremos ser una generación diferente, no podemos saltarnos ciertas partes del proceso. Es lo segundo que vengo a decirte. La primera, somos seres tripartitos. Segundo, no podemos saltarnos ciertas partes del proceso. ¿A qué me refiero con esto? No podemos reemplazar lo que es el tiempo de alabanza, el tiempo de oración, el tiempo de lectura de la palabra de Dios por un devocional, por escuchar una prédica de alguien que no sabemos, no estamos seguros ni siquiera de qué habla sana doctrina. No sabemos ni qué predica. Yo sé que de pronto es un poquito más difícil, que lo vas a sentir el proceso un poco más largo, pero te lo digo, vale la pena. Alabanza y adoración es ese tiempo donde se cambia toda la atmósfera del lugar. Ese tiempo de alabanza y de adoración es ese tiempo en donde tú le dices bienvenido Espíritu Santo de Dios, donde tú te presentas delante de Él y le dices, mira, está pasando, tengo ciertas situaciones y quiero comentártelas. Cuando empiezas a comentarles esas situaciones, ya empiezas el tiempo de oración, que es ese tiempo en donde tú abres tu corazón y donde tú recibes su estrategia, donde tú recibes su respuesta. Es ese tiempo en donde lo sientas o no lo sientas, debes hacerlo con la convicción de que Él está presente, de que Él te está escuchando, ¿verdad? Ese tiempo de oración es ese tiempo en donde tú reconoces que la mano de Dios está sobre ti. ¿Y qué significa mano? Significa dirección, significa guía. Es el tiempo en el que estamos siendo direccionados, en el tiempo que recibimos respuesta, pero no vamos a parar ahí. Luego viene por último paso, pero no el menos importante, el tiempo de la lectura bíblica. ¿Y por qué es importante? Porque en el tiempo de la Biblia, a través de la palabra de Dios, es donde tú vas a confirmar que esa respuesta que tú sentiste que venía de Dios en medio de la oración, ¿vino o no vino de Él? ¿Cómo sabes si vino o no vino? Porque todo lo que viene de Dios va alineado a su palabra. No se va a contradecir, no va a salir con locura. Por eso es importante, no podemos acortar los pasos. Oración, lectura bíblica, el tiempo de alabanza, pero también el tiempo de adoración. Libro de Hechos, quiero hablarte ahora del libro de Hechos. ¿Qué nos dice el libro de Hechos? Nos habla de cómo nace la iglesia cristiana. El libro de Hechos
Vemos a un Jesús, o nos muestran a un Jesús que asciende al cielo y a un Espíritu Santo que desciende en Jerusalén en 3,000 personas. Y ahí empiezan los cristianos. Ahí empieza la iglesia cristiana. Pero Hechos no solamente nos habla de cómo inicia, sino cómo se extiende, cómo va creciendo en números. Pero el libro de Hechos también nos habla de personas muy influyentes como Pedro, como Pablo. Me voy a quedar en este segundo, nos quedamos con Pablo. Un Pablo que antes era un Saulo, sí, perseguidor de cristianos, asesino de cristianos. Pero un Pablo que era determinado, como la generación de nosotros, ¿verdad? Estamos viendo un Pablo que aunque estaba haciendo muchas cosas mal, Dios vio ese pequeño detalle que resulta y pasa, terminó siendo no tan pequeño, sino algo determinante, algo fundamental. Y aunque había matado a varios de los suyos, yo me imagino que él habrá pensado, imagínate, si ese hombre tiene esa fuerza, tiene esa valentía para hacer lo malo, ¿cómo será cuando vaya a hacer todo lo bueno? Y entonces estamos viendo en el Hechos, en el capítulo 13, a un Pablo que fue escogido por el Espíritu Santo para una tarea especial. Capítulo 13 del libro de Hechos, versículo 2 dice: cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, ¿quiénes eran estos señores? Profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, Dice: cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron manos y los enviaron. Pero ¿qué pasa luego? Versículos del 6 al 12. Y dice, estaba Pablo viajando de ciudad en ciudad y dice: después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. El tal se había pegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, eso significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. ¿Por qué? Dice la Biblia, trataban de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos y luego dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaños y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, dice la Biblia, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Ya el último versículo, el 12, dice: cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un gobernador, una persona de autoridad, una persona con liderazgo, que la Biblia lo describe como alguien inteligente, de pronto humanamente. De pronto era una persona, o no era una persona, fue una persona que aprendía rápido, resolvía problemas. Pero es diferente a ser sabio, es diferente a ser astuto. Era inteligente humanamente, pero no espiritualmente. ¿Quién era inteligente espiritualmente? Pablo. Entonces, vemos a un hombre, a un gobernador, una persona de autoridad que estaba en búsqueda de las cosas de Dios. Le estaban empezando a llamar la atención. De pronto, tiempo atrás, no lo sé, la Biblia no lo dice, vino una persona, le habló de Dios, él creyó, quedó con esa intriga, quedó con esa curiosidad y quería más y más y más. Así como esta generación, que quieren más y más y más. Pero por falta de conocimiento, se fue con lo primero que se le presentó, así como muchas veces hacemos nosotros.
¿Y quién fue? Un falso profeta. Vino un hechicero. ¿Y qué buscaba hacer? Lo dice la palabra. Se lo reveló Dios a Pablo. Buscaba distorsionar los caminos verdaderos del Señor sobre la voluntad que Dios tenía con este gobernador. Y por eso es que yo les digo, tengan mucho cuidado. Hay que empezar a ser celosos con lo que nosotros escuchamos, con lo que estamos leyendo, con lo que estamos viendo, con las personas que nosotros nos rodeamos. Porque estamos apenas empezando en este caminar. Con Dios hay algunos que todavía son bebecitos espirituales, otros son niños, otros están entrando en la adolescencia. Pero hay que tener cuidado porque escrito está: el enemigo es astuto como la serpiente, ¿verdad? Entonces estamos viendo a un gobernador que de pronto humanamente era inteligente, pero espiritualmente no. Pero ¿qué pasa? La mano de Dios estaba sobre él. Y él dijo: no, Señor, con este hombre que empecé la buena obra la voy a perfeccionar, no se me va a desviar. Y entonces envía a un Saulo donde estaba. Y mira, cabe aclarar que a Saulo no le estaba, no le había explicado específicamente a qué iba. Él simplemente le dio una orden: ve a este lugar, ve a, ¿cómo se llamaba el lugar? A Pafos. Ve a Pafos. Él no le dijo: porque vas a encontrar a este hombre, que hay un hechicero que lo está desviando, que quiere escuchar palabras, pero el enemigo lo está atando. Él simplemente le dijo: ve, anda. Y Pablo era inteligente. No solamente conocía palabra, era un hombre de intimidad, de revelación, de intimidad con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la Biblia nos está diciendo que Él le reveló apenas lo vio: tú, hijo del diablo, llena de toda clase de engaño y de fraude y enemigo de todo lo bueno, que nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Eso no se lo reveló hombre, carne ni sangre. Fue el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el nivel al que nosotros debemos llegar. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Una batalla por un alma. Está Pablo como intercesor de parte de Dios, está la persona que es el gobernador y está el enemigo. ¿Y quién tuvo la victoria? Pablo, es decir, Dios. ¿Por qué? Porque Dios no pierde, Dios no empata. Él no sabe lo que es el empate. Dios siempre gana, y por eso es la invitación que yo te hago, es lo que yo vengo a decirte. No quiero sonar dura, no quiero sonar estricta, pero vas muy bien. Pero puedes hacerlo mejor. Podemos hacerlo mucho mejor. No busques acortar el proceso. Un libro, por llamarse cristiano, no quiere decir que haya sido guiado por el Espíritu Santo cuando ese autor lo estaba escribiendo. Te recuerdo, una persona que cante bonito, que tenga la voz hermosa, preciosa, no quiere decir que es una persona que tenga la unción y va a llevarte a la presencia, va a cambiar la atmósfera espiritual del lugar. Toda persona que se para en un púlpito, que coge un micrófono y que te dice versículos lindos y al tiempo te está sonriendo, no quiere decir que sea aprobado por Dios. Recuerden mi caso, es un predicador de una mega iglesia, es de Houston, Texas, pero es un estratega. Lo que hace, lo sabe hacer muy bien, supo desarrollarlo, sabe palabra, tiene don de gente, sabe cómo conectar exactamente con las emociones. Yo caí como por 3, 4 prédicas en eso, pero eso no es alimento espiritual. Puede ser bueno, puede ser muy bueno, pero no es lo que nosotros necesitamos si queremos ser una generación diferente. Amén. Así que no cortes el camino que Dios preparó para ti. Debemos llegar al punto de reconocer que el placer está en Él, que caminamos, que vivimos con la certeza de que Él volverá, que vale la pena todo lo que hacemos por el Señor, pues no es pérdida, por el contrario, es ganancia. Vale la pena. Caminamos con la convicción de que la mano del Señor, que la mano de Dios, así como estuvo con el gobernador, también está sobre tu vida. Decláralo: la mano de Dios está sobre mi vida. Su mano es guía, su mano es dirección. Yo lo creo, yo lo recibo. Tengo la presencia, tengo el favor de Dios. Y esto te lo digo porque el día de hoy puede que nosotros seamos como Sergio Paulo, ese gobernador, pero esa no es la voluntad de Dios. Quiere que seamos como ¿qué? Como un Pablo. Amén.
Así que donde estás, vamos, yo te invito, ponte sobre tus pies. Con nuestros ojos cerrados, con un corazón que sigue estando dispuesto y con la convicción de que Él está presente, que mientras tú escuchabas la palabra, el Espíritu Santo estaba operando grandemente en ti. Hoy te decimos, Señor, te damos gracias. Hoy venimos a decirte, Señor, te damos gracias porque tu presencia está en este lugar. Te damos gracias porque has sido tú quien nos ha traído una vez más a tu presencia con cuerdas de amor. Señor, hoy te damos gracias porque sabemos que lo que tú tienes para nosotros son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro, pero también para darnos una palabra. Lo creemos porque es lo que escrito está y creemos en tu palabra, en la palabra de Dios. Palabra que nos restaura, palabra que nos levanta, palabra que es alimento para cada uno de nosotros. Palabra que ordena todo lo que estaba siendo desordenado a partir de ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero también palabra que nos guía, nos afina en caso tal de que estábamos desviándonos. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, queremos seguir una intimidad contigo. Queremos que todo lo que nosotros hagamos, lo que nosotros digamos, sea por revelación, más no por información. Hoy venimos a decirte, Padre amado, guía nuestros pasos. Una vez más queremos sentir esa mano tuya sobre cada uno de nosotros. Aunque de pronto no te veamos, aunque de pronto no lo sintamos, llénanos de tanta valentía, de tanto fe y de tanto amor por tus cosas, que sepamos, Señor, que aún incluso en las peores circunstancias, tú estás presente. Te pedimos perdón ahí donde estábamos. Yo te invito a hablar con Dios. Y Señor, hoy te pedimos perdón si de pronto hemos leído cosas, hemos visto cosas, nos hemos juntado con personas que sabemos que no han sido de tu agrado o que de pronto ni siquiera lo sabíamos. Hoy te pedimos, no queremos que sea nuestra alma, que sea la parte almática, que sea la parte emocional, esa parte motivacional, quien rija nuestras vidas, quien nos domine. Queremos la parte espiritual. Y por eso a partir de ahora yo te invito a que me acompañes en esta declaración. Solamente si realmente quieres un cambio, quieres una revolución en tu vida, Señor, te pedimos que seas tú escogiendo a partir de ahora nuestras amistades. Personas de reino, personas de revelación, personas de unción. Júntanos, ponlos en el camino de personas que sean fundamentadores, personas que escudriñen tu palabra, personas que sean apasionados por tus cosas. Que si necesitamos guía, claro que necesitamos guía, pero ¿saben qué es lo bueno? Estamos en una iglesia profética y vengo a decirte o vengo a recordarte en caso de que de pronto tú no lo supieras. La palabra profética no viene a entender, a tener compasión de tu situación. La palabra profética viene a desafiarte. La palabra profética viene a causar una revolución en tu parte espiritual, en tu interior. La palabra profética viene a decirte en pocas palabras, muévete, sigue caminando. ¿Por qué? Porque Dios se va a mover a favor tuyo cuando tú empieces a moverte. Por algo dice la palabra, la fe sin obras es muerta. Así que donde estás mientras adoramos, yo te invito a que recuerdes cada una de las palabras que de pronto te han dado de parte de Dios. Las revivas. Hoy reavivamos en el nombre poderoso de Jesús todo aquello que estaba guardado, todas esas palabras que de pronto nos habíamos olvidado. Espíritu Santo, por favor recuérdalas en este momento. Lo que tú has dicho que harás con nosotros, ese llamado, sácalo nuevamente a la luz. Ese ministerio, sácalo nuevamente a la luz. Esos dones, ese talento, ese trabajo, esa empresa, esa restauración en tu salud, en tu economía y en tu familia. Hoy lo recibimos y declaramos restaurado está en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿A dónde estás? Vamos, adórale, adórale. Enséñame tus caminos, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor. Vamos, levanta tus manos. Y líbrame. Señor, declaramos esto un tiempo especial. Declaramos que hoy se marca un antes y un después en nuestras vidas. No
no seremos más como ese gobernador Sergio Paulo. Seremos a partir de ahora como un Pablo. Personas de intimidad, personas de revelación, personas que buscan agradar al Espíritu Santo por encima de toda cosa. Gracias, Señor, ahí donde estás, vamos a agradecer por tu vida. Hoy yo bendigo la vida de cada una de las personas que estamos aquí reunidas. De pronto yo no sé la situación de cada uno, pero hoy estamos recordando que tenemos un Dios omnisciente, omnipresente. Quiere decir que todo lo sabes. Él está en todas partes. Y te pedimos, Señor, estamos aquí porque queremos fortalecernos espiritualmente. Aliméntanos a partir de ahora espiritualmente. Hoy declaramos sobre cada uno de los jóvenes que estamos aquí presentes y sobre la vida de cada una de las personas que está conectada. Hoy recibimos más entendimiento. Vamos, recíbelo, más entendimiento, más sabiduría, más inteligencia, no de la que el mundo da, sino inteligencia espiritual. Afina nuestros oídos, Espíritu Santo de Dios, para que podamos identificar qué proviene de ti, qué proviene de nuestra parte almática, de la parte emocional, y qué proviene del enemigo. Y con respecto al enemigo, si estaba intentando buscar, atacar a sus hijos, hoy declaramos, hay contraataque. Así que donde estás, vamos, yo te invito, sigue orando por tu vida, sigue orando por tu casa, sigue orando por esas promesas, porque declaramos, hechos están. Como tus hijos, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como cristianos, no nos rendimos tan fácilmente, pues somos una generación diferente, una generación determinada, una oración que no le va a huir al primer problema, una generación que hoy ha dicho, tenemos nuestra fe intacta. Señor, seguimos creyendo, lo hemos leído, lo hemos escuchado, lo hemos visto. Y creemos que el Dios que está aquí en este momento, en este lugar, en este día, sábado 5:30 de la tarde, es aquel que levanta al enfermo, que resucita al muerto, que da alimento al que tenía hambre, aquel que está hambriento físicamente, pero también espiritualmente. Así que danos sabiduría, Señor Jesús, porque a partir de ahora seremos celosos. Pon celo en nuestra vida espiritual para que no nos conformemos con lo que sea. Escucharemos personas aprobadas por ti. Escucharemos personas, leeremos cosas que tengan el sello del Espíritu Santo de Dios. Así que danos discernimiento y declaramos que se acaban todas esas amistades que no provienen de ti. Ayúdanos, danos la fortaleza, ese dominio propio para alejarnos de todo lo que de pronto nuestra carne quiera, pero que nuestro espíritu aborrece. Hoy rompemos en esta hora, renunciamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a todo lo que estaba haciendo piedra de tropiezo para nosotros, a todo lo que no nos está dejando avanzar, a todo lo que estaba entronándose en nuestros corazones, que no eres tú, Señor Jesús. Hoy lo dejamos a un lado. Y te pedimos, enamóranos más. Espíritu Santo, opera más. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Oh, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Así es, Señor Jesús. Límpianos de todo lo que pueda estar impidiendo el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por las personas que estamos aquí reunidas y te pedimos, Señor, que sea una palabra que no va a entrar por un oído y saldrá por el otro. La pondremos en práctica, pues somos personas sabias y entendidas en tu palabra. Te damos gracias por esta tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.